Lo hemos venido estudiando desde un poquito atrás y hemos estudiado entonces, para podernos ir poniéndonos al día, los pactos de Dios. Pero son pactos que estamos estudiando que tienen que ver con el futuro profético o con la escatología. Quise aclarar la semana anterior, hay más pactos que no los estamos tratando acá porque no tienen que ver con los eventos del futuro, ¿verdad? Por ejemplo, el pacto de Dios con Moisés. Pacto de Dios con Moisés, ¿en qué nos afectaría el futuro? ¿En qué me afecta el futuro el pacto de Dios con Moisés? ¿Nadie quiere llevarse la pantalla? En nada, ¿por qué no nos afecta? Porque es un pacto, el pacto era pacto de la ley y nosotros ya no vivimos, dice Pablo, según la ley, me explico. Pero el pacto de Dios con Abraham, ¿en qué nos afecta a nosotros? Bueno, lo que pasa es que el pacto de Dios con Abraham fue la promesa que Dios hizo la nación que le prometió a Abraham y el pueblo todavía está. Entonces viene siendo... Porque escucho mucho hablar, es allá atrás, jovencitos, ahí sí, porque yo los escucho desde acá, entonces vamos a ponerle atención ahí. Nosotros somos descendientes de Abraham. No, más bien... Será bendita todas las naciones de la tierra. Sí, en la bendición. Claro, Reclamo la pantalla. ya puede pasar, ¿verdad? Por favor, ahí la modelo que me va a llevar la pantalla. Por supuesto, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿en qué me afectó? Cuando hablamos de afectación, nunca veamos la palabra afectar de una manera perjudicial. A veces somos afectados positivamente. Entonces, en este caso, nosotros somos afectados positivamente. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros fuimos bendecidos en la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham, Sidey? Eso, sí la agarré así, ¿verdad? Jesucristo. El cable se lleva usted a la pantalla. ¿Se da cuenta? Nosotros fuimos bendecidos en la simiente de Abraham. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos redención de pecados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fuimos nosotros bendecidos en el pacto? ¿Cuál fue el que siguió después del pacto abrahámico? Deuteronómico. ¿En qué somos nosotros bendecidos? ¿O pacto palestino? Pacto deuteronómico. Estamos hablando de que hemos visto dos pactos, ¿verdad? ¿Qué era el pacto deuteronómico entonces, más bien? ¿Qué es el pacto deuteronómico o pacto palestino? A ver, los estudiantes de la semana anterior. Bien fuerte, porque no la escucho. Pero también, en cuanto al pacto, era una ampliación, ¿se acuerda? Es una ampliación del pacto abrahámico. Es correcto. Hay una salvedad en cuanto a la obediencia, pero hay una ampliación del pacto, ¿verdad? Que en la anterior, cuando Dios le hace el pacto con Abraham, ustedes se dan cuenta, es un pacto en el que Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y todo lo que está, ¿verdad? ¿Dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos eso? La Biblia. La Biblia. A ver, ¿dónde está el pacto de Dios con Abraham? ¿Qué se pasa con los estudiantes que, mire, lo voy a tener que dejar, ya la otra semana tenemos evaluación? Génesis 11 al final y Génesis 12 es donde dice, Génesis 12, nunca olviden ese pasaje, Génesis 12 dice la palabra de Dios: Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y de la tierra de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí dice todo lo que tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham. Pero luego, en el pacto deuteronómico es donde él amplía la promesa, ¿verdad? Cosas que no le había prometido ahí se las promete más todavía y hace una ampliación. Ahora, ¿dónde nos encontramos con el pacto deuteronómico? A ver, el pacto deuteronómico, pacto palestino, ¿dónde lo encontramos? Ese Deuteronomio
Deuteronomio 28, 29 y 30, en los 3 capítulos de Deuteronomio. Por eso le llamamos pacto deuteronómico, porque lo encontramos en Deuteronomio o pacto palestino. 28, 29 y 30 de Deuteronomio, ahí usted se encuentra con la ampliación del pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? En el que usted y yo fuimos lógicamente bendecidos hoy día y que hoy estamos recibiendo toda esa bendición de la que Dios habló a Abraham y que hoy se ha cumplido parte de ese pacto, ¿verdad? Por ejemplo, engrandeceré tu nombre, dijimos la semana anterior. ¿Ha sido engrandecido el nombre de Abraham? A través del cristianismo, a través de los árabes, a través de los musulmanes, Abraham sigue siendo un gran hombre, un gran nombre. Porque ¿cuántos años tiene Abraham? Más o menos que vivió. Aproximadamente, ¿cuánto hace que Abraham andaba acá en la tierra? ¿Cuántos? 4.000 años aproximadamente. Y para que 4.000 años después se siga hablando de Abraham, es porque Dios engrandeció ese nombre, ciertamente, ¿verdad? Entonces, se ha cumplido parte del pacto. ¿Cuál es la parte? Vamos a ver este sector, que lo veo con una casa, que levantar la mano, para que vean que... ¿Cuál parte del pacto de Dios con Abraham no se ha cumplido? A ver, esto, si no nos quedamos apenas haciendo un repaso para que podamos, porque yo sé que esto no es tan fácil, o sea, es complicado, nos llevamos rato asimilándolo para que nos vayamos. Oiga, en serio, mi esposa, voy a tener que pasar más tiempo con estos estudios para uno estar más familiarizado, porque no se pasa con solo una lecturita o con un ratito que estamos estudiando. ¿Qué parte del pacto abrahámico no se ha cumplido? La parte que se cumplió fue cuando engrandeció su nombre. La parte que no se ha cumplido es porque decía ellos todavía no habitan todo el terreno que el Señor les prometió. ¿Y cuál fue todo el terreno que el Señor le prometió? Yo no sé, eso era demasiado grande. Con el mapa ahí para ver. ¿Cuál fue el terreno que Dios le prometió a los Desde el río de Egipto hasta el río Hasta Neuta. desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y eso comprende todo el territorio que hoy está habitado por los pueblos que precisamente están en guerra con Israel y que lo quieren eliminar. Y muy posiblemente estos pueblos que están luchando contra Israel, pues han abierto la Biblia. Y seguramente duele y arde leer ese texto. Cuando dice, desde el río Éufrates, imagínense ustedes como que usted esté viviendo en su casa hoy día y usted habla un testimonio de su papá, ¿verdad? Que ya su papá está muerto, pero usted habla un testimonio y dice, esta casa le pertenece a su hermano. Seguramente duele, ¿verdad? Y arde, porque ahí ellos están luchando contra Israel y ven la profecía y dice, esta tierra es tuya, yo te la doy a Abraham y a toda su simiente, toda su descendencia, y es la tierra que ellos habitan hoy día. O sea, por eso hay tanta lucha en Israel, por eso decimos que Israel es el reloj profético de Dios, y por eso pues por ahí tenemos una bandera de Israel, ¿verdad? Esto simboliza que nosotros estamos muy pendientes de lo que pase con Israel, porque lo que pase con Israel nos da a nosotros la alerta de cómo va el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? 1948, ¿qué pasó con Israel? ¿Sí de? Volvió a ser nación. Antes de eso, la disciplina de Dios que había caído sobre Israel y lo había dispersado por todo el mundo, ni siquiera tenían territorio, ni siquiera tenían país. 1948 Israel vuelve a ser nación, pero vuelve a ser una nación, pero no una gran nación, como la Biblia dice que va a ser una gran nación. Es una nación muy pequeña, ¿verdad? Es un pequeño territorio de todo ese que Dios le ha ofrecido. ¿Desde cuándo Israel no tenía nación? A ver, acá. ¿Desde cuándo Israel estaba sin nación? Porque ellos habían poseído la tierra, ¿sí o no? Yo quiero que podamos analizar eso. Vamos a ver.
¿Cuándo poseyó Israel la tierra que Dios le había prometido? A ver. Cuando entraron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, ¿con quién entró a la tierra prometida? Con Josué. ¿Recuerdan? Moisés no entró, pero entraron con Josué. Recuerden que el pacto deuteronómico se lo dan cuando está a las puertas de la entrada de Canaán. Ahora, Israel entró. ¿Recuerdan hasta quién tiene el monte Hebrón? ¿Quién fue el que conquistó el monte Hebrón? Caleb. Y ahí se repartieron las tierras y ya ellos poseían esa tierra. ¿Por qué no tienen la tierra? ¿Cómo que ya la poseían? Entonces, ¿por qué no la tienen hoy día? Porque esa tierra está en manos de todos estos pueblos. Si ya la poseían, si habían entrado a la tierra, ¿por qué no la tienen? A ver, acá, ¿a cuál le preguntamos? A él abajo, que sigue con esa mano levantada. A ver, ¿por qué Israel no tiene esa tierra hoy día? Si ya se la habían entregado y ya habían entrado y la habían conquistado. Recuerden que solo Caleb echó a Anac y a todos sus habitantes y conquistaron la tierra. Ya era de ellos, porque no la tienen. Por desobediencia, por rebeldía, por idolatría. Ahora, ¿qué les pasó por esa desobediencia entonces? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel por esa desobediencia? ¿Qué pasó? De hecho, fueron más bien llevados cautivos. Correcto, recuerda que esto es parte de lo que también vimos el lunes. ¿Recuerda? El lunes lo vimos. Por esa desobediencia, el pueblo fue partido en dos, ¿verdad? Que se divide con el reino del norte y el reino del sur. ¿Quiénes eran el reino del sur? ¿A este lado? No, más bien al revés. Menos todos. El reino del sur son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Dos tribus. El reino del norte es el que también es conocido como Israel, pero que es todas las otras 10 tribus. Ahí está la primera disciplina de Dios, donde Dios quitó el reino de los que venían teniendo en ese momento, ¿verdad? Como rey, que si no recuerdo mal era Jeroboam, recuerda, hijo de Salomón, y a Jeroboam se le quita el reino y se divide en dos. Entonces, estando el reino del norte dividido ya, ¿quiénes llegaron sobre ese reino del norte? Y los conquistaron. Porque lógicamente Dios lo permitió. ¿Quiénes llegaron al reino del norte? Los sirios. Y llevaron cautivos. ¿Se da cuenta? Ahí perdemos parte de la tierra. Digo perdemos como si fuera israelita, pero perdieron parte de la tierra. Todo lo que estaba con ellos lo agarraron los sirios y se los quitaron. Pero nos queda el reino del sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Recuerde, parte de la promesa de Dios para la tribu de Judá, ¿cuál era? Ellos iban a, no solamente poseer la tierra, sino que lo que vamos a estudiar hoy, si llegamos a tiempo, es un rey va a permanecer para siempre ahí, ¿verdad? Sin embargo, por la disciplina que fue la ampliación en el pacto deuteronómico, si tus hijos desobedecen, viene la disciplina de Dios. Y eso, por eso nosotros decimos que si bien es cierto, no vivimos de acuerdo al Antiguo Testamento, lo usamos porque se aplica a la iglesia, es el mismo Dios. Cuando hay desobediencia de parte nuestra, no esperemos que la promesa de Dios esté sobre nosotros, ¿verdad? Aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo en desobediencia, no. Estando en desobediencia, solo espero más bien Hebreos 12, ¿verdad? Porque Dios al que ama, azota y disciplina. Entonces no podemos esperar que si estamos en desobediencia, recibir la bendición de Dios. Entonces, el reino del sur comienza igual a desobedecer a Dios. Entonces, ¿quién viene sobre el reino del sur? Babilonia, Nabucodonosor. Conquista Babilonia, les destruye las tierras, destruye todo lo que tenían y se los lleva cautivos. Ahí pierden ellos la tierra en la que Dios le había prometido.
sometidos. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, los que están los lunes, yo sé que me van a responder esto facilísimo, pero ustedes se dan cuenta que después alguien vino y dijo, usado por Dios, dijo, vamos a mandarlos de nuevo para sus tierras. Es que es rebeldía esto. Vamos a mandarlos de nuevo para sus tierras. ¿Recuerda quién da la orden para que Israel vuelva para sus tierras a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén? Fue Ciro. Fue Ciro, rey de Persia. Dios lo usa para que el pueblo de Israel vuelva a sus tierras. ¿Ok? Entonces ellos comienzan a volver, pero a volver por grupos. Recuerda, grupos hasta de 40,000. El primer grupo empieza a reconstruir, ¿verdad? Se va un grupo con Esdras, se va otro grupo con Nehemías, se va otro grupo con Zorobabel y empiezan a reconstruir la ciudad y la reconstruyen. En medio de una gran tribulación, de una gran opresión, ellos reconstruyen y vuelven a obtener la tierra. Pero ¿saben qué volvieron a hacer los hijos de Israel? Volvieron a desobedecer, volvieron a rebelarse contra Dios, volvieron a la idolatría. ¿No les suena eso muy parecido a lo que hacemos nosotros hoy día? Estamos pasando por situaciones difíciles, buscamos a Dios, Dios nos acomoda nuestra vida y nosotros volvemos a desobedecer. Entonces Dios viene y nos vuelve a disciplinar y entonces volvemos a volver a las rodillas de Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están sometidos por ¿quiénes? Después de esto, ya no son los babilonios, ya no son los sirios. ¿Quiénes tienen al pueblo sometido? Los romanos. Y no solamente lo tienen sometido, sino que en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y dispersaron a Jerusalén hasta el día. Cada uno tuvo que huir de ahí después de una matanza. Y entonces Jerusalén se queda destruida, la ciudad se queda destruida, los judíos están dispersos en toda la faz de la tierra. Usted sabe que hay judíos en todos los países del mundo, están dispersos. Por eso parte del pacto con Abraham es: yo los voy a traer de donde haya sido esparcido, de la parte más lejana debajo del cielo, y allá los voy a recoger. En 1948 vuelven a ser nación y por eso es la esperanza de que Cristo está muy pronto a venir, porque ellos vuelven a ser nación, no una gran nación. Por eso decimos, esta parte del pacto no se ha cumplido, solo somos una nación pequeña hoy día, bendecida por Dios de manera sobrenatural. Ustedes saben que Israel es uno de los mayores exportadores de hortalizas, ¿verdad? Y las siembran en el desierto. Yo tengo una era ahí, llueve todo el invierno y no me sale ni una naranja de un palo que he sembrado. Pero ellos son exportadores de hortalizas y tienen unas maneras de regar la tierra en donde usan, miren, ni la quinta parte del agua que nosotros utilizamos para una milpa. Pero ellos ahí en el desierto están sembrando y Dios ha hecho que esa nación sea, pues lógicamente, prosperada. Y usted sabe, ¿verdad?, que en cuanto al petróleo, en cuanto a todo lo que ellos sacan de esas tierras, por eso tanto pleito para sacar a Israel de ahí, por la riqueza que Dios proveyó para ellos en esas tierras. Entonces, ¿qué pasa? Los israelitas entran en la tierra prometida, van comandados por Josué, y es parte de la lección del día de hoy, porque vamos a comenzar con un nuevo pacto, que es el que nos interesa para el día de hoy, que se llama el pacto davídico o pacto de Dios con David, ¿verdad? Entonces, los israelitas entran y usted va a ir buscando 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Ellos entran a la tierra prometida, van comandados por Josué. Vino 2 Samuel 7. Vino la era de los jueces. ¿Se acuerdan? Lo vimos el lunes también. Ellos empiezan a ser regidos por jueces porque ellos tienen un rey que es Dios.
Entonces comienzan a regirse por medio de los jueces, de los cuales, ¿se acuerdan cuál fue el último juez? ¿No se acuerdan? ¿Quién era el último juez de Israel? Samuel. El lunes estuvimos con él. Samuel fue el último juez. Ahora entonces, ¿qué es lo que le piden a Samuel, el pueblo? Un rey. Ellos quieren tener un rey. La gente dice, ¿por qué el pueblo de Israel quería tener un rey cuando ellos venían siendo gobernados por jueces? Por una sencilla razón. Lo que ellos piden es porque lo están viendo en las naciones de la tierra. Todas las naciones tienen un rey, nosotros también queremos tener un rey. Esto me suena mucho a lo que a nosotros nos pasa hoy día. Muchas de las veces que nosotros nos desviamos del camino del Señor es porque queremos tener lo que el mundo tiene. Entonces yo veo para allá y veo cómo vive el mundo y digo, yo quiero tener lo que ellos tienen. Y ahí es donde nosotros comenzamos a rebeldía. Ellos querían tener un rey y le piden un rey a Dios. Y recuerden que una de las cosas que más le dolió el corazón de Dios es que ellos pidieran un rey, porque decían, no tenemos rey, y él era su rey. Dios autoriza de manera a Samuel para que nombre un rey. ¿Quién fue el primer rey? Saúl fue el primer rey nombrado en este caso, ¿verdad? Y entonces Saúl comienza a reinar, pero ¿qué es lo que hace Saúl? Desobediencia a Dios. Seguimos con el problema, ¿verdad? De la desobediencia. Empieza a hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere que él haga. Y entonces Saúl no agrada el corazón de Dios. ¿Y qué hace Dios? A Saúl, ¿qué le hizo? Lo desecha. Lo desecha. Y esto se lo viene a informar ¿quién? ¿Quién le informa a Saúl que ya no es más rey sobre Israel? Samuel. Ese es precisamente, ¿verdad? Quien viene, es el último juez y quien viene y le dice, ya usted no es más rey porque Dios te desecha. Y Dios ha nombrado uno mejor que tú. ¿Quién es? David. ¿Quién era David? Gustavo lo predicó hace unos días. ¿Quién era David? Un muchacho pastor. Un muchacho pastor, hijo de... ¿Quién era hijo de David? De Isaí. El menor de los hijos de Isaí. ¿Quién lo fue a ungir como rey? Samuel. Samuel va y lo unge como rey. Y ahí, en ese preciso momento, es cuando David comienza a reinar sobre Israel y Dios comienza a bendecirle en su reinado porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero como él empieza a vencer naciones con las que peleaba y a vencer naciones, un día aconteció, dice el verso 1 del capítulo 7, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, ya David había vencido a todos sus enemigos que tenía alrededor. Dice, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Lo que está pasando acá es que David ha sido muy bendecido. Y David ahora está habitando en una casa de cedro. En ese tiempo es como decir que usted ya tenía piso de porcelanato, más o menos, ¿verdad? Para que fuera un dinero. O sea, usted vivía en un chozo, una buena casa, porque Dios le había prosperado. Entonces él ve para afuera y dice, mire el arca de Dios entre cortinas. Eso me suena como cuando nosotros ponemos en nuestras casas cerámicas y mire como tenemos este lado, ¿verdad? Y abajo no podemos poner una mesa, pues se nos caen los huecos que tenemos ahí abajo. Y Dios nos ha prosperado a nosotros. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Pero David tenía un corazón diferente. David dijo, ¿cómo es que yo habito en casa de cedro y Dios lo tenemos allá afuera entre cortinas? Y entonces es cuando el corazón él dice,
yo voy a hacer una casa para Dios. Voy a construir una casa para Dios. Y empieza David con esto, y entonces Natán, que es el profeta, le dice, haz lo que está en tu corazón. Y entonces Dios, que no estaba buscando una casa de cedro, le corrige a través del profeta Natán a David, y mire cómo le dice. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, verso 4, verso 5 ahora, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la que yo more, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En dos palabras Dios le dice, yo estoy ocupando casa de cedro. Ni siquiera quiero que me haga casa de cedro. Si hubiera querido, se lo hubiera mandado a alguien. Pero yo no estoy pensando en poder hacer una casa de cedro. Más bien Dios dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande con el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel, y yo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré, dice, descanso de todos sus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que te hará casa, ya que es parte del pacto, ¿lo ve? Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, yo levantaré después de ti. Escuchen esto, porque por eso es que estas lecturas no se pueden hacer nada más así como, ay, estoy leyendo la Biblia y pasé de raya. No, aquí hay una gran promesa de Dios. Dice, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿A quién se está refiriendo? A Salomón. A Salomón. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Recuerda que yo conozco, David no va a edificar casa para mí, por la sangre que había en sus manos. Pero dijo, uno después de él, yo lo afirmaré, y él edificará casa para mí. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Significa, ¿se acuerdan cuando hablamos de la hermenéutica? ¿Qué significa para siempre? Para siempre. Para siempre, ahí no hay nada, ¿verdad? Voy a tener un rey para siempre. ¿De dónde? Del linaje de David. Yo le seré a él padre, y él será a mí hijo, y él, si él hiciere mal, y aquí es donde está la cláusula que usted y yo tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Esta es como las letritas pequeñas de las ofertas que nos hacen hoy, ¿verdad? Más o menos. ¿Verdad? Es correcto, que ahí es donde está. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. ¿Podemos entender lo que le está diciendo? A ver, alguien que me explique lo que le está diciendo. Si lo podemos entender, voy de nuevo para que le pongamos atención. Yo le seré a él padre, él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como se la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Eso es igual. Adelante, Mike. A ver. Bueno, que igual le va a castigar, pero la promesa igual se la va a mantener.
Pacto Es- incondicional. Eso es Don igual que nosotros, ¿verdad? Con Es sus hijos, correcto, Carlitos. A mí Siempre se me hemos vino a la tenido. mente eso mismo cuando hablamos de la salvación. ¿verdad? Si Sí, desobedecen, yo los voy a castigar con vara de hombre, pero pero sigue no siendo. voy a quitar. Por eso nosotros decimos que somos hijos de una manera espiritual, en la siguiente de Abraham. Yo los voy a castigar si desobedecen, pero no les voy a quitar el ti. Él mismo aclara, pero no voy a quitar la misericordia de ti como lo hice con Saúl, porque a Saúl sí lo desechó. A Saúl le quitó el reino, pero aquí le está haciendo una promesa de un reino para siempre, de un rey para siempre, de su simiente. Entonces dice, si me desobedecen, yo lo voy a castigar con vara de hombre, pero no le voy a quitar la promesa. La promesa está hecha y esta promesa, según lo dice acá para siempre, es eterna. Y dice el 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto dice? Eternamente. ¿Se da cuenta ahí? Sí, eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Se dieron cuenta? ¿Pudieron ver ahí un pacto de Dios con David? Y se dan cuenta cómo hace Dios pactos con los seres humanos, con nosotros, un pacto de misericordia. David dijo, yo voy a hacer casa para ti. Dice, ¿acaso yo estoy pidiendo una casa? No solamente no la estoy pidiendo, yo voy a hacer casa para ti. Yo voy a firmar tu reino y yo voy a firmar tu simiente para siempre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos decir que es un pacto incondicional y que Dios es el que está diciendo, yo voy a hacer y yo te voy a dar. Y cuando Dios dice, Dios cumple. Y estos son los pactos que nosotros debemos estudiar. Ojalá usted pueda tomar nota de esto, me pase su correo y yo se lo paso, para que usted pueda estudiar un poquito de esto, familiarizarse, porque esto nos habla mucho de nosotros hoy día. Porque podemos entender a cuál es el Dios al que estamos sirviendo. Y podemos ver que realmente estamos en el camino correcto, porque esto nos muestra cómo Dios a través de toda la historia ha venido cumpliendo toda esta profecía que Él mismo había dado. Y vamos a entender cómo en el futuro esto se va a cumplir al pie de la letra. Por eso decía, tenemos que ponerla en orden para que podamos entenderlo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros en 2 Samuel 7, del 1 al 17, que este es el pacto de Dios con su hijo David, ¿verdad? La estructura del pacto, ¿cuál es esta estructura? Dios promete casa, Dios le promete trono y Dios le promete un reino estable para siempre. Todo esto es eterno. Le promete casa, Dios promete que cuidará su linaje físico. Dios va a cuidar su simiente, ¿verdad? Y ahí fue, usted vio todas las, diríamos así, típicamente todas las tortas de David. De Salomón, y Dios no lo quitó. Es más, si usted analiza la vida de Salomón, todos los desastres que hizo Salomón, Salomón llegó a levantar altares para los dioses de las mujeres con las que vivía, y Dios no le quitó el reino como lo hizo con Saúl. ¿Por qué? Por amor, dice la palabra de Dios siempre, por amor a David, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que si Dios dijo, no se lo voy a quitar, no se lo quito. David también, ¿verdad? Hoy me decía mi esposa que a ella le parecía extraño, porque cuando David está ya en sus últimos agonizantes, ¿verdad? Ya está a punto de morirse, él padece de un frío terrible, y entonces le traen una doncella para que lo caliente. Y yo le digo, si no lo hemos leído en el Nuevo Testamento, no. Son parte de las cosas que después se las preguntamos a Dios, ¿verdad? No las vamos a entender. No fue que Dios les habló, fueron los que estaban ahí que les pareció como que eso era, ¿verdad? Cosa de hombre, cosa de hombre. Correcto, correcto. Nada más que yo voy pastor, hoy existen las cobijas, entonces. Es que no había cobijas. Bien, pero entonces la estructura del pacto, Dios le ofrece a él casa, un reino y le ofrece un trono para siempre, ¿verdad? La casa, Dios promete que cuidará su linaje físico para siempre a sus descendientes, no lo va a cuidar, ¿verdad? Le ofrece un trono, promete cuidar al descendiente y su dignidad soberana con derecho de reinar en Jerusalén, ¿verdad? Ahí hay un derecho que Dios
lo va a cumplir. Que hoy usted dice, ¿y quién es el rey hoy en Jerusalén? No está hoy, está reinando en Jerusalén, pero ¿quién es el rey que viene del linaje de David, que se va a instalar en Jerusalén y que desde Jerusalén va a reinar? Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Jesús, hijo de David. Por eso podemos entender, cuando estos hombres le dicen Jesús, hijo de David, no es que el papá de Jesús se llamaba David, ¿verdad? Sino que es de la simiente de David. Y es impresionante porque cuando usted se da cuenta, después de David hay un montón de hombres, ¿verdad? Pero llega hasta acá y la idea es siempre Jesús, hijo de David. Nos saltamos a todo para atrás, ¿verdad? Hijo de David, porque a él se le había dado la promesa. Él había recibido este pacto. Recuerden que los pactos son un conjunto de promesas de Dios hechas a los hombres, ¿verdad? Le ofrece un reino, prometió conservar la esfera del dominio terrenal, ¿verdad? Del rey. O sea, ese reino, hermanos, es terrenal. El catolicismo dice que no, que ese reino no es terrenal, que es un reino en donde hoy se está cumpliendo en la iglesia porque Dios reina en nuestro corazón. No es así. Y si usted puede entender el por qué nosotros hablamos de la necesidad de una buena hermenéutica, aquí lo podemos comprender. A ver, vean lo que sencillo es. ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo? Un reino, ¿verdad? Casa, pero además un reino. Está prometiendo un rey de su linaje, ¿cierto? ¿Dónde va a reinar? Ese reino es en la tierra. Aquí no hay ninguna confusión. Nunca dijo vas a reinar en los corazones de las personas. No, es un reino y es un rey. Y es terrenal, ¿verdad? Es la promesa que está ahí. Entonces, ese reino no puede ser el de que hoy Jesús reina en nuestros corazones. Primero, ¿a quién se lo está prometiendo? A David. ¿Y David quién es? ¿Un hombre de dónde? De Israel. Esta es una promesa para israelitas, para el pueblo judío, para tu simiente. ¿Se da cuenta? Nosotros no somos simiente de David, somos simiente de David espiritualmente, pero no somos la simiente de David. La simiente de David son el pueblo judío. Por eso yo he insistido mucho, no confundamos la iglesia con el pueblo de Israel. Esto es una promesa para los israelitas. Entonces, ¿cómo si yo veo acá una promesa para el pueblo de Israel? ¿Cómo veo una promesa de un reino terrenal? ¿Y cómo veo una promesa de un rey? ¿Cómo puedo decir hoy, no, esto ya se está cumpliendo en nosotros porque eso reina en mi corazón? No tiene ningún sentido. Esto no se ha cumplido. Y estamos esperando ese día. Cuando Jesucristo vaya a reinar en Jerusalén, ¿sabe por qué espero yo ese día? A ver, ¿por qué cree usted que yo espero con ansias ese día? Porque usted va a reinar también. Porque vamos a reinar con Él, dice la palabra de Dios en su segunda venida. Pues establece el reino y la iglesia reina con Jesús, sus santos. Y si usted es un santo de Jesús, viene a reinar con Jesús en ese día. Amén. Entonces, la esencia del pacto es un pacto incondicional. Dios se lo promete, Dios le dice, yo haré, yo daré y será perpetuo, con la salvedad, ¿verdad? Que aquí tenemos una salvedad igual que en Deuteronómico. Dice, si sus hijos entran en desobediencia, yo los voy a castigar con vara. Y ciertamente lo hizo, ¿verdad? Lo hizo a través de los sirios, lo hizo a través de los babilonios y lo hizo a través de los romanos. Esto es importante que usted lo maneje. Más o menos en el año 566 antes de Cristo fue cuando Babilonia tomó la ciudad de Jerusalén. Ahí es cuando se llevan cautivo a Daniel, ¿verdad? Y destruyen esta ciudad. Luego en el año 70 la vuelve a destruir el Imperio Romano y hace toda esta dispersión que conocemos ya más recientemente. Pero entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que era un pacto incondicional, pero que si había desobediencia, Dios los va a castigar. Por eso Carlitos bien atinado decía, es como a nosotros hoy día. O sea, yo soy hijo de Dios, soy salvo para siempre, porque eso es lo que Dios promete. Soy salvo eternamente. Podemos entender y ver cómo nosotros comparamos eso con lo que nosotros vivimos hoy día, y la hermenéutica no puede fallar. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que en él cree tiene
tiene vida eterna. Y cuando yo puedo entender, de acuerdo a la hermenéutica que explicamos en la primera y segunda lección, cuando yo puedo entender lo que la palabra eterna significa, cuánto tiempo tengo vida entonces si creo en Jesús, todo el resto es eterno. Tengo vida eterna, es para siempre, Dios no me la va a quitar. ¿Qué es lo que sí pasa? Y lo estamos viendo acá a través de los pactos de Dios. ¿Qué es lo que sí pasa? Oh, vamos a recibir disciplina. Pero Dios no me quita su misericordia de mí. Sí voy a recibir la disciplina que tenga que recibir. Y esto puede ser aún la muerte, ¿verdad? Dios podría quitarme la vida, pero no borrarme del libro de la vida es otra cosa. Dios eso no lo hace, porque aquí usted lo ve con los mismos israelitas. Dicen, yo no voy a quitar mi misericordia de ti, pero si me desobedecen me van a ver. Y me van a ver fuerte. Estamos hablando años 70 después de Cristo. Esta gente tiene 2000 años casi de andar dispersos. Son generaciones tras generaciones esperando que esa misericordia de Dios se vuelva. Así que no es así como que Dios dijo, pues sí, pues dejémoslo pasar, ¿no? No, si la disciplina viene es fuerte, por eso hay que evitarla. La duración del pacto es eterno, es para siempre, se lo dijo a David. A partir de aquí, este pacto toma un gran énfasis en la palabra de Dios. El pacto de David, después de ahí, ¿verdad? No lo había dado, pero después de que se lo da a David, él toma un énfasis impresionante en la palabra de Dios, porque usted va a ver cómo a través de los libros de la Biblia se sigue hablando del pacto de David. Se sigue mencionando el pacto de David y el futuro establecimiento del reino de Israel, o de este reino que Dios le está prometiendo a David, ¿verdad? Es un énfasis muy fuerte. Usted ve, por ejemplo, en Salmo capítulo 2, verso 1, para que veamos un poquito de Biblia. Salmos capítulo 2, verso 1. Dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sidón, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él dice: voy a reírme de los reyes que se levantan. Porque dice: yo pondré el rey sobre ¿dónde? Sobre Sion. Sion es la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? A veces nosotros hablamos de nuestra Sion celestial, pero en realidad Sion es una ciudad de Israel donde va a estar precisamente morando, ¿verdad? Salmo 72. Esto está hablándonos precisamente de ese pacto que Dios hizo con David. Salmo 72. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos menesterosos y aplastará al opresor. Te deberán mientras duerme el sol y la luna. De generación en generación descenderá contra la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en tu día justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Nos habla precisamente ese tiempo, ¿verdad?, en donde se cumplirá este texto. El verso 17 lo tengo aquí anotado, dice: será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Los llamarán bienaventurados, ¿verdad? Salmo 89, versos 3 y 4.
Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Se da cuenta? Verso 20 al 36 dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi alma, mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Y ahí sigue leyendo hasta el 36, usted se da cuenta que nos habla precisamente de este pacto de Dios con David. Cuando David está muriendo, él lo recuerda muy bien. Fíjense en 2 Samuel, capítulo 23, y ya ahí está en esos días, ¿verdad?, donde le iban a traer la doncella. 23, 1 al 5 dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Ves? ¿Se da cuenta? David lo había entendido perfectamente. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Ordenanzas en todas las cosas, mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son de lodo quemados en su lugar. David había entendido que el pacto con él era un pacto perpetuo, así que es importante que podamos ver no solamente eso, sino que el pacto comienza a tener un énfasis en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos el enfoque escatológico del pacto, o sea, lo que tiene que en la intervención de este pacto, nosotros podemos ver, este pacto es un molde perfecto en el cual debe tomar forma toda la escatología bíblica, ¿verdad? Es un molde, ahí nosotros podemos ver cómo la escatología comienza a tomar forma a partir de este pacto. Vemos que el reino es terrenal, no es un reino espiritual. Dios le promete a él un rey que va a reinar sobre la tierra eternamente y para siempre, y a ese es el que estamos esperando, ¿verdad?, cuando eso se vaya a dar. Y lo que sí está claro, y lo vimos en el pacto de Dios con Abraham, es que para que esto se dé, necesitamos, ¿qué es lo que se necesita de Israel para que esto sea una realidad en Israel? Un sincero arrepentimiento. ¿Por qué esto no se ha dado? Porque Israel no se ha arrepentido. Israel sigue viviendo rechazando a Jesucristo. Y es parte de lo que vamos a seguir en el estudio. Vamos a ver cómo nosotros fuimos bendecidos por el rechazo de Israel. Y ahí es donde nosotros ya se da cuenta, vamos emparejándonos con lo que estamos viviendo hoy día. Después de esto, yo creo que tal vez se nos da un poquito de tiempo. ¿Qué les parece? Y vemos el siguiente pacto, que es más cortito, así que no se asuste mucho. ¿Cuál sería el pacto que sigue? El nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto. Haré con vosotros un nuevo pacto. ¿Sabes? Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque yo tenía la idea, le voy a ser honesto, yo tenía la idea que el nuevo pacto era el pacto de Dios con la iglesia. En realidad Dios no hizo pactos con la iglesia. Todos estos pactos son Dios con Israel. Entonces es importante que nosotros podamos también manejar esto, ¿verdad? El nuevo pacto. Es notable que este pacto Dios no se lo promete ni a patriarca ni al rey. Es un pacto que Dios hace con el pueblo. Con ese pueblo mismo, con el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31,
versos 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Correcto. Jeremías, capítulo 31. A ver si llegamos más rápido aquí. Verso 31. Dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y escuche bien, por eso es importante que veamos eso. ¿Qué dice? Con la casa de Israel. Entonces, ¿es con nosotros? Y con la casa de Judá, porque estaba dividido, ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos invalidaron, ¿por qué? Por la desobediencia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice después de aquellos días? La tribulación. La tribulación. Dice, después de aquellos días, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Sabe cuántas veces hemos usado este texto para la iglesia? ¿Ha escuchado usted muchas veces que le dicen, mira, la palabra de Dios le dice que nunca más se acordará de sus pecados? Esta es la parte por lo que es necesario que conozcamos nosotros esto. Porque aplicamos a la iglesia textos que son para Israel y aplicamos para Israel textos que son para la iglesia y hacemos, como diríamos los hijos, un arroz con mango, ¿verdad? Damos un revueltijo, decía una compañera en el trabajo, porque hacemos muchas mezclas. Pero si usted se da cuenta acá, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora, ese nuevo pacto, ciertamente nosotros estamos recibiendo bendición. ¿Por qué nosotros recibimos la bendición? La otra semana lo vamos a ver, pero les adelanto, porque ellos no lo recibieron. San Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, entonces nosotros salimos aprovechados, ¿verdad? Bueno, el texto no dice así, pero más o menos es el tipo, ¿verdad? Ahora fíjese, cuando nosotros vemos acá, nos damos cuenta que este nuevo pacto, pues es un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel y lo hace en uno de los peores días o de las peores etapas del pueblo de Israel. ¿Por qué digo de las peores etapas? Porque en ese momento Jeremías está predicando y es azotado por predicar. Ahí Jeremías está viviendo las horas más oscuras, él sigue profetizando, sigue hablando de Dios, pero Jeremías lo único que recibe son reprimendas. Está en un pueblo totalmente dedicado a la rebeldía. Pero Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Este es un pacto futuro, ¿verdad? Es un pacto incondicional. Dios no dice, mira, si ellos hacen, no dice, yo voy a hacer, yo les voy a dar, yo daré. Es un pacto perpetuo. Jeremías 31 dice, es para siempre, es perpetuo, es eterno. Este pacto está basado ya no en la obediencia del pueblo de Israel. ¿En qué está basado? El nuevo pacto, ¿en qué se basa? En el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. El nuevo pacto ya no se basa en la obediencia. Por eso dice la palabra de Dios, ustedes lo vieron acá, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ves que ya no dice si ellos hacen? Pues yo lo voy a poner en su corazón y en su mente. Ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ya no hay predicación, todos me van a conocer, dice él. Ahora dice, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados.
Dios dice, yo ya de acá no tengo más paciencia. Ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y yo voy a perdonar sus pecados y ustedes se van a convertir. ¿Verdad? Ya esto es, ¿para cuándo? No, lógicamente no ha pasado. Y es un pacto que va a estar de acuerdo al derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 26, verso 27 y 28, Jesucristo dice, esta es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Esta es la copa. ¿A qué se refería? A su sangre derramada. Esta es la copa del nuevo pacto, ¿verdad? Que Dios había hecho. Es de acuerdo a ese derramamiento de sangre. Es un pacto para Israel, ¿verdad? Es un pacto en donde ya no tiene que ver con obediencia, pero sí tiene que ver con Israel siempre. Dios le promete, mire, aquí está la estructura del pacto. Dios le promete una mente nueva y un corazón nuevo. Y vea qué bonito cuando nosotros podemos ver esto, porque cuando usted ve estas promesas, son cosas que usted ya tiene. O sea, esta es la bendición que nosotros tenemos hoy día, que nosotros a veces no valoramos. Vea la promesa del nuevo pacto. Les promete un corazón nuevo y una mente nueva. ¿Sabe cómo se llama esto? Regeneración. Usted tiene una mente nueva, usted tiene la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, y tiene un corazón nuevo. Así que usted ya fue regenerado por el Espíritu Santo. Esto es una promesa para Israel en el futuro, y ya nosotros lo tenemos. Promete perdón de pecados, es algo que usted y yo ya tenemos a través de la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Le promete la morada del Espíritu Santo, usted ya la tenemos, y yo la tenemos hoy día. Estas son promesas para Israel que nosotros hoy las pudimos aprovechar por la sangre derramada de Jesucristo, pero que ellos no la recibieron. Les promete un gran conocimiento mundial de Dios, que nosotros hoy, si no conocemos de Dios, es porque no queremos, pero tenemos la facilidad hoy para conocer de Dios. Por eso yo digo, hermano, no se desanime. A veces usted viene a un estudio bíblico como este y usted dice, yo no entendí nada, pero explicaron. Usted se va para la casa y dice, no, pero ¿para qué voy a ir si no entiendo nada? Yo les quiero confesar algo. La primera vez que yo leo esto y lo estudio, no entiendo nada. En la segunda vez que paso un rato con esto, entiendo como un 10%. Y sigo pasando y repasando porque no me queda de otra, ¿verdad? Y cuando ya vengo, ya hoy como hoy, ya yo entendí como un 11%. Entonces ya van a ser. Entre más pasamos tiempo con esto, más vamos comprendiendo. ¿Me explico? Esto es como cuando, y quiero hacer este paréntesis porque a veces la gente se desanima porque dice que yo no entiendo. Cuando usted se montó la primera vez al lado de un chofer de automóvil y le dice, mire, con esta se frena, con esta se meten los cambios, el clutch, y con esta usted acelera. Al día siguiente usted se sienta en el carro y uno dice, ¿cuál es la que yo aceleraba? Y usted se queda viendo aquellos pedales y usted no sabe cómo salir de ahí, ¿cierto? Pero usted empieza a aprender y ya como que se va familiarizando. Cuando uno le dice acelere y usted mete el freno. ¿Nunca le pasó eso cuando estaba aprendiendo a manejar? Cuando usted va a acelerar y mete el freno, porque todavía no se ha familiarizado. Después, ¿qué es lo que pasa? Usted va dormido, se duerme en el volante y usted todavía hace lo que tiene que hacer, porque ya usted se familiarizó con eso. Con esto, hermanos, hay que familiarizarse, si no se me entiende. Pero no nos podemos familiarizar con un ratito. Hay que llevarse el material y pasar con eso y ir adquiriendo conocimiento de Dios. Y vamos conociendo más a Dios. Y Dios nos va dando sabiduría. Santiago 1:5. Si tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Okay? Entonces, esto apunta al futuro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios le promete es paz perpetua y prosperidad en la tierra prometida. Ni siquiera tiene la tierra, mucho menos paz perpetua. Imagínese usted una promesa de paz perpetua para Israel. Todos los días están lanzando misiles y todos los días están matando gente. Y la promesa es paz perpetua. Esto nos dice a nosotros claramente, es una profecía no cumplida. No tienen la tierra que se les prometió y no tienen esta paz que se le ha prometido. Y mucho menos tienen el arrepentimiento del cual Dios les habla acá, y mucho menos tienen en este caso el perdón de pecados, y dice nunca más me acordaré de sus pecados. Los aminialistas, ¿qué es lo que dicen los aminialistas? ¿Quiénes eran los aminialistas? Los que dicen que no hay milenio. ¿Saben qué dicen ellos? Que este pacto ya está cumplido acá en la iglesia, que esto ya se cumplió con nosotros, porque nosotros tenemos perdón de pecados, porque nosotros
tenemos la morada del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos un corazón nuevo y una mente nueva. Entonces ya este pacto está cumplido en nosotros. No es cierto, no puede ser. ¿Por qué? Porque el pacto no fue para la iglesia, el pacto fue para Israel. El pacto incluye una tierra, ¿verdad? Una nación, una tierra, algo terrenal, y esto no se cumple en la iglesia. Y además de eso, el pacto les promete a ellos paz y prosperidad en la tierra prometida. Hermanos, la iglesia, y esto metámoslo en nuestra cabeza, a la iglesia no se le promete prosperidad. Por ahí hay una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Y la doctrina de la prosperidad, que hoy muchas iglesias la predican, que es una aberración a la palabra de Dios, le dicen a usted, si usted quiere un carro, pídaselo a Dios y dígale el color y el modelo. ¿Verdad? Si pudiéramos decirle el modelo a Dios, todos vamos a pedir un 2018, aunque no lo hayan hecho, es posible para Dios. Pero fíjese, esa es la doctrina de la prosperidad. Pídale porque Dios le va a dar lo que usted quiere, ¿verdad? Usted quiere un esposo, mire, pídaselo como usted lo quiere, con ojos azules, y mire, le trae uno bien feo y Dios dice, yo te lo prometí eso. Tenemos que identificar qué es lo que Dios promete a la iglesia, qué Dios le prometió a Israel. A nosotros en ninguna parte. ¿Sabe qué es lo que dice Dios para la iglesia? San Juan capítulo 17. En el mundo tendréis y hay más de un cristiano buscando prosperidad porque Dios a él le prometió prosperidad. ¿Dónde está esa promesa? Porque yo no la he encontrado. A mí me dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo vencí el mundo. Y Pedro dice, porque por un poco de tiempo es necesario que paséis por diversas pruebas. Pero ¿dónde está la doctrina de la prosperidad en la palabra de Dios? Está para el pueblo de Israel, donde se le prometió paz, prosperidad y una tierra, que no es para nosotros. Que ya bastante nos dio a nosotros con la parte espiritual que tenemos nosotros hoy día, ¿verdad? Así que esto apunta a un futuro. Esta promesa fue para Israel a través de Abraham, a través del pacto abrahámico. Recuerda, ahí es donde está la promesa de la tierra prometida y la promesa de la prosperidad, donde él dijo, yo te voy a engrandecer y te voy a dar toda esa prosperidad. Así que los limpiará de pecado, les dará su Espíritu Santo, les dará un reino para siempre y nosotros debemos estar agradecidos por lo que ya recibimos. Pero ¿cuándo se cumplirá esto? Recuerden, vamos a ir alcanzando hasta que vamos a ver esto ya en detalle, pero les adelanto, ¿esto dónde se va a cumplir? Esto se cumple precisamente en el reino milenial, ¿verdad? Cuando establecerá su reino, el rey que reinará eternamente y para siempre se llama Jesucristo, que es de la simiente de David, ¿verdad? De ahí donde lo va a levantar. Dios cortó el reinado de David, pero esto es una suspensión, no es una eliminación. Es una suspensión precisamente por la desobediencia de los reyes. Usted escuchó el lunes, de 19 reyes, 18 hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Cada uno hacía lo malo. Entonces Dios dijo, ya no levanto más reyes hasta que venga uno que realmente tenga el merecimiento de estar ahí, pero sigue siendo la promesa de la simiente de David y ese es Jesucristo. Por eso cuando nosotros decimos reino milenial o que Cristo reinará 1000 años, hermanos, hay que entender una cosa, Cristo no va a reinar 1000 años. Cristo reinará, ¿cuánto? Eternamente para siempre. Cuando hablamos del reino milenial es porque al final del milenio van a pasar una serie de eventos que también nos vamos a estudiar, ¿verdad? 4 eventos específicamente, en donde ese periodo de 1000 años va a concluir con eso. Pero Cristo no deja su reinado, Cristo sigue reinando eternamente y para siempre. Y ese reinado de Cristo será eternamente y para siempre, porque esa es la promesa que está en el pacto davídico. Por eso cuando nosotros hoy nos dice, mire, esto no va a pasar, yo digo, sí va a pasar, porque Dios lo prometió y cumplió. Por eso es necesario que usted conozca los pactos. ¿Cómo los va a conocer? Yéndose a su casa, llevándose estas lecturas, o pasándome su correo, yo le paso esta información, y usted se voy a pasar un ratito para ver. Y a mí me gustaría escuchar, pastor, yo no entendí, ¿qué es lo que esto significa? Y entonces podemos con más detalle ir aclarando esas dudas y yo me voy a sentir también mucho más desafiado a tener que investigar, ¿verdad? Porque a veces uno cree que lo entendió, hasta que vienen preguntas de alguien, uno dice, mira, este detalle no lo había visto. Y ahí podemos nosotros ir aprendiendo juntos. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda que haya quedado?